esperaba. Aerocarbol. Ahora también en comprimidos y sobres. Ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba. Aerocarbol. Aerocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. En el centro paseño está totalmente habilitado las vías e incluso podemos advertir la presencia de algunos vehículos de transporte público, como taxis, minibuses y algunos trufis. No se han registrado ningún incidente al momento. ¿Cuántos puntos de bloqueo? Son 14 puntos de bloqueo que se han podido identificar. La ciudad de La Paz, en la terminal de La Paz, están reportando que no hay salidas, no porque existan bloqueos, sino porque no hay demanda de pasajeros. Desde las 8:30 aproximadamente. Pero reitero, la salida de los vehículos no obedece al paro, sino obedece porque no existen pasajeros. ¿Cuántos efectivos se han desplegado? Son todos los efectivos de las unidades operativas del Comando Departamental de La Paz, que están distribuidos en diferentes puntos estratégicos con la finalidad de poder evitar las exageraciones que se han producido en otros bloqueos similares. ¿Bloqueos también, coronel? La carretera Oruro está expedita, tenemos reportes de que en el sector del lago habría algún tipo de conflicto. La evaluación de esta medida para nosotros es que es una muestra de una medida arbitraria, por demás abusiva. Es el regalo de los choferes a la Fundación de La Paz y a todos los paseños. Su interpretación respecto a las leyes y normas está totalmente equivocada. Por tanto, esperemos que de forma autocrítica puedan revisar sus medidas. Y en ese sentido, el gobierno municipal ha emitido leyes municipales que avalan esta decisión de condicionar este beneficio del 50% del descuento en los impuestos a los vehículos en base a un buen servicio que ellos deban prestar. Mientras eso no suceda, pues no gozarán del servicio. El compromiso de ellos fue de mejorar el servicio en diurno y principalmente nocturno. Nosotros cumplimos, la población cumplió. Quienes no cumplieron son ellos, porque la principal deficiencia del transporte es en la noche. Es perfectamente posible revisar la medida y espero que el sector de transporte pueda de forma autocrítica analizar también esta posibilidad. Sobre los garrafales, errores administrativos que se habrían cometido dentro del Ministerio para la compra del mobiliario del nuevo edificio. Producto de estos errores se ha procedido a destituir a la directora de Asuntos Administrativos y a la jefa de Asuntos Administrativos también del Ministerio, que ellos son los que han sido responsables de estas contrataciones o de estos requerimientos de contratación que se han quedado truncos el día de ayer. Esta destitución no implica que si se encuentran errores o algunas faltas producto de la auditoría que se ha ordenado el día de ayer a todas las compras en la adquisición del mobiliario y en la construcción del edificio, no puedan recaer las sanciones que le correspondan sobre estas dos personas. El Ministerio va a ser implacable con aquellas personas que no cumplan con los lineamientos establecidos por el ministro. No nos olvidemos que uno de los lineamientos siempre ha sido la austeridad. Asimismo, el ministro ha ordenado parar todos los procesos de contratación del nuevo edificio hasta que no se aclaren todos estos temas relativos a estas contrataciones. Entendemos de que hay demandas de un sector, pero sin embargo nosotros como federación siempre vamos a estar en desacuerdo en que tengamos que solucionar los problemas a través de perjudicarnos entre paseños. Un paro normalmente hace de que la gente que acude a sus fuentes de trabajo, en este caso los obreros, etcétera, que van a las industrias, etcétera, mermen su productividad, y esa merma de productividad
Sería especulativo decir cuánto es en incidencia económica, pero podemos decir que ese perjuicio, si es que no hay obreros trabajando, automáticamente implica que la productividad de las empresas disminuye. Exactamente. Siempre lo que nosotros invocamos es a que haya diálogo, pero un diálogo no en las calles, sino un diálogo poniéndose a definir cuáles son los resultados a los que se están pretendiendo llegar. Eso sería... No es solo paro de transportes, bloquean las calles. Pero exactamente. Inclusive hasta la salud se ve comprometida. Cabalmente el día de ayer nosotros veíamos como una ambulancia, estando por la calle Mercado, estaba cortada. Y a pesar de que trataba de bocinear y salir del bollo, tenía que esperar a que se le dé paso. Y no había. Yo me imagino que en los 20 minutos que ha estado esa ambulancia parada, ¿qué habrá podido suceder? Y a veces la gente no se sensibiliza y ese es un simple ejemplo de lo que también ocurre en este tipo de situaciones. Se ha podido evidenciar, de acuerdo a un diagnóstico que ha hecho la Agencia Estatal de Vivienda, que los adjudicatarios, por ejemplo, vendieron esas casas a terceros, sin antes haber honrado la deuda, el crédito que ha establecido el Estado. Dos, han dado un destino diferente. Hasta en esas viviendas hay fotografías que se han aperturado, por ejemplo, karaokes, ¿no? Cuando esas viviendas eran para que precisamente cumplan una función social, vivan con su familia. Tres, muchas de estas viviendas han sido abandonadas, no han sido habitadas. Entonces, inclusive han sido utilizados para que vivan animales ahí. Entonces, como mucha gente, sintiendo la necesidad de que tenga vivienda, otros se dan el gusto de no ni siquiera habitar esas viviendas. Bajo estos conceptos, solo en la área de la ciudad, no área rural, porque en el área rural es otra modalidad por el cual se ha dado un crédito, aquellas viviendas que no han cumplido con el objetivo social se van a revertir a favor del Estado. Si yo he recibido dinero del Estado, un crédito, me lo ha construido la casa, y yo lo he vendido a terceros, esa venta va a ser declarada nula y va a ser revertida a favor del Estado. Si yo no habito en ese inmueble, obviamente tendrá que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Vivienda, redistribuir a otra persona, a otra boliviano que necesita la vivienda. Para tener mecanismos ágiles de información sobre cuáles son los casos, cuál es el estado de algún caso en concreto. Por eso nosotros felicitamos al Ministerio de Comunicación, es un aporte muy importante, es un ejemplo para los demás ministerios, no nos sentimos muy acompañados con los demás ministerios. Hemos pedido que cada ministerio debe crear una unidad de lucha contra el racismo. Muy pocos lo han hecho. Sí, mucha gente quiere medir el tema racismo, discriminación a partir de si hay encarcelados o no. No es esa la idea, porque si quisiéramos encarcelar racistas, machistas, necesitaríamos mucho más cárceles de las que hay. La idea, el objetivo es que sensibilicemos a la población de que aquello que parecía natural, decir india, chola, cualquier epíteto es racismo y es un delito. Entonces tenemos que educar a nuestra sociedad, tenemos que educar especialmente niños y en este camino nos damos cuenta que no hay que educar solo niños, sino los papás, porque los niños solo repiten lo que los papás, las mamás hablan en casa, en el desayuno, en el almuerzo. Hablan adjetivos racistas frente a otra familia y eso repite el niño. Entonces necesitamos concientizarnos a todo nivel. Igual es la violencia contra la mujer, no solamente es un tema de violencia y de ley, sino el machismo es algo que lo tenemos dentro, cada uno de nosotros. Entonces educar a la ciudadanía es parte principal y en ese camino va la lucha contra el racismo. El paro de transporte, el sufrimiento de la gente es producto de la incapacidad de dialogar, ¿no? La incapacidad de una autoridad que se ha encaprichado, se ha puesto soberbia y bueno, no quiere reunirse con los choferes.
En fin, lo lamento muchísimo, la gente hoy está sufriendo los rigores de un paro. Ojalá pronto llegue el diálogo. Les decía recién a sus colegas, la alcaldesa Chapetón del Alto ha demostrado que con diálogo, llamando a los vecinos, escuchándolos y atendiéndolos, se puede evitar este tipo de conflictos. Ojalá Revilla siga el camino de Chapetón y convoque a los sectores que están planteando el conflicto y pronto se alivie el sufrimiento para los ciudadanos. De un alcalde que no quiere escuchar, de un alcalde que se ha olvidado que vivimos en un estado de movimientos sociales, de un estado donde los sectores sociales son parte y actores en la transformación no solo nacional, sino departamental y municipal. Y el sector del autotransporte es parte de la sociedad civil organizada, merece la atención y merece ser escuchado por la autoridad local, en este caso el alcalde municipal de La Paz. Esperemos que el señor alcalde no siga perjudicando a todos los bolivianos y bolivianas en La Paz. Creo que hay mucha soberbia de muchas de las partes, no existe la palabra diálogo, existen presiones de chantaje muy fuertes, ni unos ni otros cumplen y los afectados son la población. El tema es que cuando uno está en un escritorio y vive en sirenas, te desfasa de la realidad de las calles y eso le hace mal a todos. Sí, yo he solicitado la fecha, ¿no? En cuanto salí del hospital, al día siguiente, miércoles, en el gabinete, me encontraba con el vicepresidente y le digo, por favor nos reuniremos y veamos una fecha. Entonces yo le he pedido que sea el 29, así que vamos a estar allá cumpliendo. Son 11 preguntas que han formulado en relación al presupuesto para la difusión de gestión que se hace en los diferentes medios de comunicación. Ustedes van a tener también la posibilidad, ojalá nos acompañen en cada minuto de esta interpelación, porque vamos a explicar todas las razones de por qué el país ha constitucionalizado el derecho a la comunicación, el derecho a la información, en su sentido así amplio, porque no es exclusivo, ¿verdad? Entonces yo quiero que me acompañen ese día, no voy a adelantar nada ahora, y ese día, al igual que todos los asambleístas, han de conocer todos los detalles y argumentos. Este tema último de los diputados que han agredido a la ministra de Comunicación con palabras desde sus cuentas, tan fácil es pedir disculpas y ahí acabaría el proceso. Ahorita está el Ministerio Público. Yo he ido a declarar, me han convocado, pero no he ido a declarar como una persona, he ido a declarar como comité. Y dando nuestro criterio sobre que es un delito, lo que han hecho Arturo Murillo y muchos otros sobre la ministra de Comunicación. Y estamos exigiendo que el proceso continúe hasta finalizar, necesitamos precedentes. Pero ellos tienen que saber que es muy fácil parar esto, simplemente es decir, discúlpenos, nos hemos equivocado. De lo contrario, prosigue. En todos los casos hemos tratado de hacer siempre vía conciliación. No me va a quitar absolutamente nada pedir disculpas, la humildad ante todo. Hemos tomado la determinación, parlamentarios del Movimiento Demócrata Social, el convocar a un acto interpelatorio al señor ministro de Finanzas, el señor Arce, para que venga a explicarle al país el por qué se toma esa irresponsabilidad de buscar comprar lujos, placeres para una oficina y no invertir esa plata en torno a la población. Tenemos antecedentes que no solamente datan en el tema de la compra de mobiliario o en la compra de alfombras persas, sino también en un gasto absolutamente irresponsable que ha habido en los últimos años de su gestión en torno a la compra de vehículos, a la compra de viajes. Entonces, en ese sentido, por supuesto, nosotros vamos a traer al ministro acá al Parlamento para que no le responda a la oposición ni tampoco a los diputados interpelantes, le responda al pueblo boliviano cómo es posible que se hacen llamar revolucionarios
y sorprendentemente viven como millonarios. Creo que los diputados de la oposición no tienen moral para pedir informes. ¿Acaso el pueblo no tiene memoria? Los bienes adquiridos por la Prefectura de La Paz, en el caso Chito Valle, por ejemplo, se han traído camas, bienes desde París, ¿no? ¿O acaso no recordamos cómo Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no?, vacacionaba en hoteles de lujo, adquiría bienes, muebles, suntuarios? Entonces no hay moral, pero obviamente esto también nos llama a la reflexión para que no se vuelva a cometer este tipo de acciones por parte de algunas autoridades, ¿no? Sí, el paro es contundente en todos los sectores, han salido los compañeros conscientemente, necesariamente a hacer los bloqueos correspondientes. Todos los sindicatos, en este caso pertenecientes a la Federación Andina, han salido prácticamente como un solo hombre a hacer el bloqueo correspondiente. Son 40 puntos de bloqueo en este momento, o sea, prácticamente hemos hecho un recorrido donde hay contundencia en todos los sindicatos, yo repito. No, son las demandas, son comunes necesariamente con la ciudad de La Paz. El tema de impuestos, ya decimos, necesariamente la rebaja del 50%, el abuso de autoridad que está existiendo en la ciudad de La Paz y que necesariamente una reunión, pueden que haya una repercusión en la ciudad del Alto. En el Alto nosotros no vamos a permitir ese clase de abusos necesariamente de parte de autoridad, no podemos permitir de que haya una doble sanción, tampoco vamos a permitir de que las autoridades sean prepotentes con nosotros, en este caso con los compañeros del transporte. Necesariamente el tema de impuestos debemos ser atendidos necesariamente en su momento. Acá en la autopista tenemos, debajo del puente hay un sector de distintos sindicatos que están haciendo el control a los vehículos de servicio público, pero sí están dejando pasar a los vehículos particulares. Bueno, como tránsito nosotros hemos desplegado 180 efectivos. No se han dado exceso, excepto a 2 o 3 taxistas que los han sorprendido trabajando, que los han chicoteado, pero después no se han dado excesos. Inaugurar esta clase de obras, entregar, siempre es una enorme satisfacción. ¿Para qué sirve la Procuraduría? Para defender al Estado. ¿Defender el Estado qué es? Defender su patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio del pueblo boliviano? Sus recursos naturales. Reconocemos que Sucre es capital del Estado plurinacional, La Paz, sede del gobierno nacional. Y ahí hemos propuesto varias cosas, entre ellos, para terminar la Asamblea Constituyente de Sucre, que la Procuraduría debía estar en Sucre. Imagínense, hermanas y hermanos, grupos manejados por la derecha que han perdido esta Procuraduría. Las disculpas del pueblo alteño, tenía que estar en Sucre. Pero como se han levantado, han expulsado, su problema. Todas las propuestas han perdido. Entonces, cuando expulsó ese pequeño grupo de la Asamblea Constituyente, yo dije al compañero Álvaro, debe recordar muy bien, la Procuraduría ahora debe estar en la ciudad de Alto. Y así hemos decidido que la Procuraduría Nacional acá en la ciudad de Alto. Esta verdadera hacha obra, como la hemos bautizado ahora en la mañana, que todos ustedes van a conocerla por dentro, porque es una obra del pueblo alteño, para el pueblo alteño. Esta es su casa, mis hermanos, esta es la casa de todos. El monto total del financiamiento que se aprobó en ese momento es de 32.463.893. Y este monto no se ha movido en un solo centavo. Fue el monto original, el monto más económico, el monto más austero, y no ha sufrido ninguna variación. Mi teléfono está pinchado prácticamente, o sea, toda conversación que hago, donde camino, prácticamente hay un seguimiento que está haciendo el Ministerio Público. Bueno, lo que yo voy a hacer en este caso es hacer una defensa técnica de mi imputado. Están haciendo seguimiento, los familiares también están encontrando, están queriéndome que yo prácticamente estoy defendiendo a delincuentes, etcétera, etcétera. Pero es una tildación, digamos, subjetiva. ¿Ha sufrido agresiones, doctora, su integración? Bueno, sí, empujones, porque cuando se ha suspendido la audiencia, no me dejaban ingresar ahí adentro y yo he tenido que tomar los recaudos necesarios.
dirigirme a las autoridades, fiscal general, Ministerio de Gobierno, se respete la presunción de inocencia previsto en el artículo 116 de la Constitución. A las 11:30 se entrega la imputación al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional recepciona la imputación y programa audiencia a las 3 de la tarde, récord procesal. En el trayecto de la autopista ustedes saben que está en refacción. En ese sentido se ha presentado un memorial de justificativo al órgano jurisdiccional, quien ha aceptado. Entonces, con esos argumentos se ha reprogramado para hoy a las 10 la audiencia. Algunos sectores a veces se movilizan por algunas reivindicaciones que sus demandas hasta son inconstitucionales o anticonstitucionales. Muchas ambiciones sin tomar en cuenta otros sectores o otras regiones también. Lamento mucho lo que nos pasó en las últimas semanas con cooperativas mineras. Compañeros dirigentes de FEJUVE, de hermanos petroleros, padres de familia, estoy viendo acá varios sectores. ¿Sabe qué he visto en algunos sectores sociales? Esa derecha aparecen como grandes, buenos defensores, aparecen como asesores. Y como decimos en términos populares, les hace meter la pata al sector mediante los dirigentes sindicales. Está comprobadísimo eso. Eso hemos visto, hermanas y hermanos. Algunos resentidos, inclusive de nuestro proceso, para usar a un movimiento social, no sé con qué fines. Lo que usted esperaba, Aerocarbol, ahora también en comprimidos y sobres. Ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba. Aerocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.